Durante el año 2015 les he estado hablando sobre lecciones bíblicas de liderazgo. Y desde que empecé tomé un personaje de la Biblia y saqué principios bíblicos para ayudarlos a entender de cómo estos hombres o mujeres se empezaron a mover dentro del reino y del llamado que Dios estaba llevando a cabo en ellos. Hoy voy a hablarles de Nehemías. Y voy a hablarles de este hombre porque lo que quiero encerrar, que muchos de nosotros ya sabemos su historia, es saber desarrollar un plan de acción para la batalla. Un plan de acción para la batalla. Ahora, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero siempre que Dios te llama a hacer algo, ya sea dentro del cuadro espiritual o secular, ¿verdad que no son fáciles las cosas? Por ejemplo, si tú eres un pastor, ¿acaso no batallas con la gente que quieres tú animar y que ellos agarren el hilo de todo lo que Dios puso en tu corazón? Todos batallamos. Pero también si eres un patrón a nivel secular, batallan con sus empleados para que entiendan lo que tú quieres lograr de la empresa, porque de ahí se comen todos, de ahí trabajan todos. Y amado, cuando Dios empieza a prosperar tu vida, tu ministerio, tu empresa, no faltan enemigos envidiosos que quieren derribar lo que Dios está haciendo contigo. Y de eso voy a hablar. Cuando Dios hizo llegar la noticia de Jerusalén a Nehemías, déjenme darles un trasfondo porque voy a entrar directamente en materia. Usted tiene la lección ahí con las citas bíblicas. Pero cuando Dios hizo llegar la noticia de la condición de Jerusalén a Nehemías, Nehemías dice la Biblia que se puso a llorar y sintió una carga por su pueblo, porque estaba sin protección, estaban sufriendo, estaban en escasez. Y se puso a orar a Dios para decirle, ayúdales. ¿Y sabe qué? Dios le dijo, mira, les vamos a ayudar. ¿Qué te parece? Tú vas a ser el hombre que vas a ir. Y siempre, ¿no le ha pasado que cuando usted siente una carga y quiere que Dios la supla, Dios lo llama a usted que lo haga? O sea que como que Dios no tiene a alguien más a qué escoger. Y como lo ponen a usted, quiere que usted lo haga. Y Nehemías comprobó su llamado y renunció a ser copero. Mire, yo tengo una filosofía y la agarré mucho de Nehemías y José. Y tal vez no van a estar de acuerdo conmigo. Yo tengo problemas con hispanos que van a iglesias americanas pero ministran con los hispanos. A ver si me explico con esto. O sea que si yo fuera una iglesia americana, pero mi ministerio lo desarrollo con hispanos. O sea, yo tengo problemas con eso y le voy a decir por qué. Porque yo voy a poder relacionarme con ustedes, pero no voy a poder conectarme con ustedes, porque no vivo entre ustedes. Nehemías tuvo que renunciar a su posición de copero e irse a vivir con su pueblo. O sea, él no mantuvo su posición de VIP y dijo, nomás cuando puedo voy a ir a ver a mi raza y a vender mis CDs. No, él se identificó, vivió entre ellos. José renunció las riquezas del faraón y empezó a vivir con su pueblo. Todas las personas que Dios ha movido a trabajar con el pueblo han renunciado a algo. Moisés también lo hizo y se fueron a vivir entre el pueblo. Nehemías fue ese. Por eso a veces cuando alguien me dice, yo voy a una iglesia americana pero estoy para servirles a ustedes, vete entre los americanos y ministrales a ellos. Porque si además vas a desempeñar tu ministerio entre hispanos, pero no quieres vivir entre ellos, te vas a relacionar con ellos, pero nunca vas a conectarte con ellos. ¿Sí me explico? Entonces, lo que tenemos para conectarnos con ellos, ¿qué tenemos que hacer? Vivir entre ellos, conocer sus necesidades, conocer la cultura, conocer de qué pie cojean, conocer que si te dicen que a las 6 p.m. no van a llegar a las 6 p.m. Son hispanos. Y dicen PM porque es para mañana. Puntualidad mexicana. Tú tienes que entender a tu pueblo. Mexican Standard Time. Es lo que tiene que hacer. Entonces, la única manera de conectarte es viviendo entre ellos. Nehemías tuvo que renunciar.
y renunció a una posición increíble para venir a enfrentarse a críticas y a enfrentarse a situaciones, amados, difíciles. Cuando yo empecé Centro Familiar Cristiano, tuve que renunciar a mi trabajo secular, que trabajábamos con iglesia, era consultor de iglesias. Pero me iba muy bien, inclusive voy a decirles, en el 96 yo ganaba $120,000 al año. Ahorita no los gano todavía. La iglesia diezma en pesos. ¿Okay? Pero renuncié a eso, porque cuando les dije que se iba a ser el pastor, yo me tenía que mover a Atlanta, Georgia, y acababa de decirles a la iglesia, sí, vamos a empezar. Tenía 2 semanas que había empezado la iglesia, y tuve que ir a renunciar a mi trabajo. Y renuncié, y gracias a Dios que por 2 años la iglesia no me dio dinero, porque yo tenía unos ahorros, amados, podíamos todavía sobrevivir con lo que teníamos, y lo que yo quería que la iglesia se equipara, porque estábamos empezando. Pero tuve que renunciar a lo que yo estaba haciendo para dedicarme a lo que Dios me había llamado a hacer, estar en una iglesia de nuevo. Aunque yo pensé que Dios ya había terminado conmigo desde la primera iglesia, pero una vez que tienes el llamado, lo tienes, y tienes que seguir adelante a lo que Dios, hasta que la muerte te separe, y no se vale matar. ¿Okay? Y en los 2 últimos años de este ministerio, hemos estado en un periodo que como iglesia hemos tenido la oportunidad de responder al llamado de Dios. El continuar con la visión que desde el principio de esta iglesia Dios puso en nuestros corazones al tomar la decisión de hacer un sacrificio y compromiso, al estar invirtiendo no solo en el futuro de nuestra comunidad, sino construyendo las murallas de esta iglesia para la gloria de Dios, porque no ha sido fácil. Y los 2 últimos años ha sido desafiante para esta iglesia, porque nos fuimos a otro nivel. Y la iglesia pasó por muchas pruebas y dificultades, críticas, abandonos. Y yo pensé que hasta llegué a cantar ¿dónde están los que decían aleluya? Porque desaparecieron. Y no era el rapto. Simplemente, cuando la carga se pone pesada, hay muchos que van a decir hasta la vista, baby. Y desaparecen. Y en esta hora yo quiero compartirles sobre este personaje, porque me ha ayudado mucho a mí en lo personal. Y vamos a aprender un principio esencial que debe ser recibido antes de que el pueblo de Dios pueda ver grandes cosas al trabajar juntos. Vamos a descubrir hoy que en cada gran movimiento de Dios entre su pueblo hay una oposición que intenta detener la obra soberana de Dios. Siempre que tú quieras hacer algo para que glorifique a Dios, va a haber una oposición. Algo que se opone, porque quiere detener lo que Dios ha puesto en tu corazón. Una cosa sí es cierta. Si es un líder usted, habrá batallas. Así que mejor hay que tener un plan para la oposición. Y el proyecto es mucho mejor que sea bíblico y cristocéntrico, para que pueda ser un vencedor y no solo que se dé por vencido. Por eso, ¿cuál es el plan que tiene usted? Ahora, usted conoce la historia de Nehemías. Él llegó, inspeccionó la tierra. No voy a leer muchas cosas porque voy a darle lectura a base de los puntos, pero usted conoce la historia, que se encontró luego con oposición y con críticas. Y voy a darles algunas cosas que son importantes como líderes que somos de iglesia o ministerio o empresa, de cómo desarrollar un plan de acción para la batalla. Lo primero que quiero hablar con ustedes es la identidad del atacante. ¿Cómo se ve la persona que te ataca? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que él está tratando de lograr contigo? Y mire, voy a leer simplemente el versículo 1. Y mire lo que dice el versículo 1. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo. Mire, no solo se disgustó, sino que se burló de los judíos. Y cuando yo empecé a leer esto, hay muchas maneras en que uno que te ataca aparece. Cuando tú empiezas a hacer algo significativo y grande para Dios, tu atacante puede tener una o todas estas formas que yo te voy a dar en esta hora. Por ejemplo, número 1,
aquellos amenazados por el éxito de otros. Hay algunos que te van a atacar porque son amenazados, porque estás teniendo éxito. Y este es un principio clave en esta historia, en lo que se refiere a cada gran obra de Dios. Siempre habrá oposición, porque siempre hay quienes están en riesgo de perder una posición, poder o prestigio cuando Dios comienza a trabajar en la vida de otras personas. Imagínense en tu iglesia o en tu empresa, si llega un trabajador nuevo y luego empieza a mejorar la empresa, el que estaba ahí por mucho tiempo y nunca hizo nada, se siente amenazado. Hasta le va a dar al patrón, ¿para qué lo ocupaste? Este es muy barbero. En la iglesia va a pasar lo mismo. Mira, este se junta mucho con el pastor, con razón lo puso luego el pastor. Le dio el micrófono a mí, ni me ha dado el micrófono, ni me pone a cantar. Lo único que tengo 20 años calentando sillas aquí para la honra y la gloria del Señor. Tengo el don de las pompis. Todo lo que hace se la mantiene sentado. Pero viene alguien que sobresale y no le gusta, es amenazado. Mire lo que pasó aquí, versículo 20, versículo 10 del Nehemías 2. Al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita, se disgustaron mucho. Sanbalat era un horonita y era el gobernador de una comunidad. Era obvio, según la historia, que él quería incluir a Jerusalén dentro de ese dominio. En otras palabras, él quería también ser gobernador de Jerusalén, pero no estaba ayudando a Jerusalén. Él quería tener a Jerusalén oprimida, la quería tener como esclavo, no quería que Jerusalén saliera de su posición de miseria que tenía, pero quería gobernarla, quería tener dominio sobre ella. Y miren no solo eso, sino que él empezó a sentir ese celos. Y en nuestra sociedad muy pocas personas son generosas. Hay gente que quiere todo pero no quiere dar nada. Quiere todo el tiempo pero no quiere dar tiempo. Quiere toda la atención pero no quiere dar atención. Quiere todo lo mejor pero no dan todo lo mejor. Estas personas solo están viendo por sí mismas. Y cuando alguien más se mueve hacia adelante, estos otros envidiosos, amenazados, harán todo lo posible en oponerse si creen que su propia posición va a disminuir. Y empiezan a amenazar. Así que en el liderazgo de Nehemías hubo personas que fueron amenazadas por el éxito que estaba teniendo Nehemías. Pero también vemos otro tipo de personas, identificando al atacante, aquellos celosos por el trabajo de otros. A veces la oposición le viene a un líder, no por una amenaza real, sino porque simplemente son celos. Y este es el truco más viejo en el libro, que cuando una persona es elogiada por su trabajo, por su gran corazón, hay otras personas que a través de los celos harán lo que puedan para criticar y causar desarmonía, para retirar la atención lo más lejos que se pueda del éxito, simplemente por los celos. ¿Conoce a alguien celoso en el ministerio o alguien que le ha puesto los pies para que usted caiga simplemente por celos? No tiene que verlo, piense en esa persona. ¿Verdad que siempre va a haber alguien que va a evitar que tú crezcas? Que tú vayas superándote en la vida. Y siempre va a haber los defectos tuyos. Bueno, hay gente que por celos, porque Dios te empieza a usar, ellos no son bendecidos. Número 3, aquellos con planes diferentes. Esto lo vemos tan menudo en un país post-cristiano. Existen muchos grupos con sus propios planes y agenda que no les gusta que los incomoden por algo que trae beneficio, ya sea a la iglesia, al negocio o simplemente a la ciudad. Todos queremos los beneficios, pero nadie queremos las responsabilidades. Y eso pasa en la iglesia. Todos queremos los beneficios, pero nadie quiere las responsabilidades. Eso pasa en el trabajo. Todos queremos las prestaciones. Si es posible, metemos sindicatos. Y que nos paguen los días festivos y nomás trabajar un día por semana. Y a su nombre, gloria. Yo creo que si hubiese oportunidad de meter sindicatos en las iglesias, los miembros algunos meterían sindicatos. Y ojalá que sí, porque así les cobran más del 10%.
Aleluya. Cuando la iglesia es llamada por Dios para hacer algo grande, pasa por oposición debido a los planes o agenda de los demás. Simplemente hay gente dentro de un programa, dentro de una estructura que no tiene la agenda que tienes tú. No tiene las intenciones ni los planes. O sea, cuando estas personas se disgustaron, fíjese, Nehemías venía para hacerles un bien. Ellos se disgustaron. Ellos se molestaron. Se empezaron a burlar de él. Y Nehemías venía de tan lejos, renunció a ser copero para hacerles un bien, para restaurar a Jerusalén. Y ellos se disgustaron. Y hay gente que le gusta vivir en la miseria. Y le gusta la compañía de la miseria. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie más supere. Porque a la miseria le gusta la compañía. Y entran los celos y entran los planes. Número 4, aquellos que pueden sentirse excluidos. La mayoría de las veces, las razones que excluimos a otros no son por razones piadosas, sino por pecaminosas. Simplemente excluimos a otros porque tenemos prejuicios. Sin embargo, debemos también darnos cuenta que hay un tiempo cuando hay exclusión. No como resultado del pecado, sino simplemente por la Biblia también hace exclusión, excluye a personas. ¿Recuerdan la cita? Y ahí se la puse de Mateo, donde cuando el Hijo del Hombre aparezca, dice, cuando el Hijo del Hombre aparezca, dice que, amados, Él se va a sentar en su trono glorioso, y dice el 32, y todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a uno de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Ahí le va. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras. Esta es una exclusión. La Biblia lo dice, que a veces tenemos que excluir a gente que no quiere trabajar. Inclusive, aquellos que se sienten excluidos son los que más critican. Pero ¿sabe por qué se excluyen? Porque no hacen nada. No quieren ayudar. No quieren ayudar. La iglesia de Cristo Jesús tiene una identidad única que no debe perderse. Estamos reunidos a causa de nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Nosotros hemos confiado en Él y tenemos un deseo de seguirle al obedecer sus mandamientos. Así que la iglesia no es un club social. Si nuestra doctrina de compromiso a Cristo hace que algunos se sientan excluidos, amados, ni modo. La iglesia tiene que tener ciertos estándares. Entienda eso. Y si tú no llegas a esos estándares, la iglesia no te descalifica, tú te descalificas. No podemos decir, a ver, hermanos, todos juntos al pie de la cruz. Bueno, sí, todos somos salvos, pero para servir tiene que haber ciertas condiciones. Tiene que haber ciertas condiciones, o si no hay que excluirlos. Y muchas veces la gente dice, bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Que no es una iglesia? Sí, pero también se demanda de ciertas personas ciertas cosas. Y si tú no cumples con estas cosas, tú mismo te descalificas. Y mucha gente, la gente excluida es la que respinga más porque como no está cumpliendo con los requisitos que se requieren para cumplir o para llevar a cabo ese proyecto, se sienten fuera de lugar. Nehemías se negó en permitir que nadie más, sino que los judíos trabajaran en las murallas. Puros judíos. No quería nadie más, puros judíos. ¿Por qué? Porque así van a sentir la carga. Es como aquí en este país. Tú no puedes ser presidente de este país si no eres nacido en este país. Tienes que nacer en este país. No que te hagas ciudadano americano, no, nacer en este país. Esa es la ley. Así que si Pepe Luis quería correr, ya no calificó. Okay. Tienes que nacer en este país. Y no es porque, ay, qué racista, no, es requisito. Para que ames y no puedas traicionar a este país. Son condiciones. Yo sí puedo. Si votan por mí, Donald Trump lo aventamos a México. ¿Qué les parece? En la iglesia, en la obra de Dios, también tiene que haber ciertos lineamientos y va a haber cierta gente excluida que va a criticar porque no fueron incluidos. ¿Y saben cómo le llaman? Favoritismo. Pero no son para pensar de, ¿por qué no se me prende el foco y me empiezo
a portar como ellos. ¿Sí sabe que los que critican son los que no hacen nada? Y eso es lo que pasa. Estos estaban siendo excluidos. Nehemías no los quería ahí. No los quería. Número 5. Aquellos con una motivación equivocada. Este ataque estaba siendo utilizado por Sanbalat y Tobías no como un ataque legítimo, sino como un encubrimiento de ocultar la verdad detrás de sus planes. Mire lo que dice aquí. Cuando lo supieron, Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, pero ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Cuando yo leí eso, se me figura mucho a mucha gente que a veces no le parece a usted increíble que cómo algunas personas pueden sonar tan piadosos y espirituales cuando la trágica verdad es que están motivados detrás para destruir la obra y al líder. Pero aparentan una espiritualidad. Hay gente que se va de la iglesia con una espiritualidad condenando a los que se quedan. Y si no, fíjese, ustedes los pastores van a estar de acuerdo conmigo. Todos los santos se van de la iglesia y los pecadores nos quedamos. Tengo 43 años pastoreando. Y todos los que se van criticándonos de que hay pecado, de que hay mal, y que hay esto. Y nos ponen la cruz. Y los puros santos se van. Lo único que les falta son alas, esto. Caminar sobre las aguas. Y estos se creían iguales. Empezaron a criticar a estas personas. El mismo rey había mandado a Nehemías y ahora le están diciendo, ¿se van a rebelar contra el rey? ¿Quién le mandó a Nehemías? El rey. ¿Quién mandó cartas para que le dieran madera? El rey. Y todavía estaban ellos hablando en contra de que ellos se iban a rebelar contra él, si venían de parte de él. Rey. Y mucha gente tuerce los motivos porque como hay una obra que está sobresaliendo y los está consumiendo. Número 6. Aquellos que han perdido su posición. Una de las verdades fundamentales sobre el liderazgo, escúcheme bien, con atención. Los líderes obtienen su autoestima, ya sea por su posición, una de ellas, por su título o por su autoconfianza que se encuentra en el centro de la voluntad de Dios. Cuando está centrado en la voluntad de Dios tiene una autoconfianza. Puede ser la autoconfianza centrada en la voluntad de Dios, su posición o sus títulos. Ahora, cuando el líder está trabajando en su autoconfianza centrada en la voluntad de Dios, va a atemorizar mucha gente. Va a atemorizar, porque él anda seguro, sabe que Dios lo llamó y todos los demás van a titubear. Pero cuando tú amenazas a alguien que tiene un puesto, que tiene una posición, que tiene un título y que es amenazado esa posición, si a esa persona tú le quitas la posición, lo que va a suceder es que vas a ver la verdadera naturaleza de la persona y va a revelarse el corazón de esa persona. Y hay mucha gente que se van del trabajo o se van de la iglesia porque los remueves de liderazgo. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente revelaron que estaban ahí porque se sentían el gran jefe. Y porque no llegaron a desempeñar y se descalificaron, tú les moviste de su posición y fueron intimidados. Y no les gustó. Bueno, estas personas que eran hombres de negocio, que estaban burlándose, tenían cierta posición dentro de Jerusalén, porque ellos manipulaban al sistema de la miseria de Israel. Entonces llega un hombre muy centrado, muy confiado del llamado que tenía, que era Nehemías, y los puso a temblar. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar el carácter de una persona? Dale poder y dale una posición. Y vas a saber de qué está hecho. Número 7. Aquellos que sencillamente resisten todos los cambios. Hay gente que va a protestar y va a atacar porque resiste todo, no le gustan los cambios. Y esto es muy común entre el pueblo de Dios y en las iglesias. Todos lo hemos escuchado en la historia, las 7 palabras más comunes en la iglesia. ¿Sabe cuáles
Son las 6 palabras más comunes de la iglesia. Nunca lo hemos hecho así antes. Nunca lo hemos hecho así antes. Son las 6 palabras más comunes de la iglesia. ¿Por qué lo vamos a hacer? Nunca lo hemos hecho así. Entonces, nadie quiere cambiar. A todos, inclusive a nadie nos gustan los cambios, pero tenemos que hacerlo. Estamos cambiando. Mire, amados, estaba viendo las noticias. Usted sabe lo que pasó en París. Ahora, para hacer una guerra, no sabemos quiénes son los enemigos. Sabemos el nombre de los enemigos, pero ¿dónde están? No dan la cara. El mundo cambió, entiendan eso. Antes sí sabían los enemigos quiénes eran, con quién se peleaba. Hoy es muy difícil. Y mire lo que pasó en París, lo que pasó en las torres. El mundo ha cambiado, la iglesia ha cambiado. Y si tú y yo no cambiamos, amados, nos vamos a quedar atrás y vamos a ser víctimas de las circunstancias que nos rodean todos los días. Y hay gente que se rehúsa al cambio. Todos cambiamos. Tú cambias y yo cambio. Yo recuerdo, hermano, cuando me casé, yo era 30 de cintura, ahorita soy 30 en el cuello. Todos cambiamos en la vida. No os hagáis, ustedes no cantan mal las rancheras. Pero el cambio es bueno a veces. Pero hay gente que resiste los cambios. Mire, el peligro real es que si la iglesia no le gusta cambiar, se va a poner cómoda. Y poco tiempo va a ser parte de una iglesia que promete mucho, pero requiere poco de ningún compromiso. Esta iglesia va a morir pronto. Ese ministerio muere pronto. Porque no estamos cambiando con los tiempos. No digo la palabra nunca cambia. Eso sigue igual. Pero la manera de hacer el ministerio cambia. Y tenemos que entender ese punto. Y hay gente que no le gustan los cambios, por eso protestan. Y número 8, una posición satánica para detener la obra de Dios. Porque a veces hay un atacante que simplemente toma una posición satánica. Déjeme explicar esto. Debemos entender que no toda la posición es satánica. Sin embargo, Satanás no causa generalmente los problemas. Simplemente explota un plan, explota un problema, explota una condición existente y utiliza a cualquier persona que no esté caminando en el Espíritu para llevar a cabo ese ataque. Por eso Cristo le dijo a Pedro: retírate de mí, Satanás. El diablo te está usando. Porque el diablo puede usar cualquier posición o posición para detener la obra de Dios. Y nosotros podemos ser parte de eso. Charles Swindoll dijo esto y se los puse ahí. Es impredecible que cada buen líder aprenda la lección que para sobrevivir debe tener una piel gruesa. Haz concha, conviértete en los Ninja Turtles cristianos. Que todo se te resbale, mi hermano. ¿Okay? Las tortugas ninjas. Y si no se resbale, encera la concha. Porque te van a criticar. Te van a criticar. Se van a burlar. Van a hacer de ti tacos al pastor. ¿Y a su nombre? Gloria. Ya vimos la identidad del atacante. Lo que segundo me enseña Nehemías es la intensidad de los ataques. El tratar con la crítica es uno de los mayores retos que un líder se va a enfrentar. Duele mucho el ser incomprendido, duele mucho cuando la gente juzga sus motivos y duda de su sinceridad. Cuando la gente no le cree y cuando usted está parado y que dudan de usted, duele mucho. Yo se lo digo como líder, que usted está parado y todavía están dudando de usted. Que usted da dinero y están dudando de usted. Que usted da todo lo que tiene y todavía dice que se roba el dinero. Yo a veces sí tengo deseo de imponer manos sobre algunos hermanos, pero en el cuello. Porque tengo mi corazoncito y duele mucho. Si cala. Cuando un líder trata de hacer su trabajo, es difícil seguir adelante cuando él o ella está siendo atacado por el ruido constante de sus críticos. De sus críticos. Vivimos en una sociedad muy criticona y expresa la crítica de diferentes formas. Cuando Nehemías comenzó a reconstruir el muro de Jerusalén, tuvo que soportar un torbellino de críticas. Comenzó con Sanballat y Tobías riéndose y ridiculizando la obra que él había iniciado.
Pero lo peor, y mucho peor, hasta que finalmente se deterioró, que para abrir la hostilidad y amenaza de muerte hubo. La crítica que vemos en este texto, y ahí está en el texto, en el versículo 2 y 3, amado, fue aumentando de grado de la intensidad en cada frase. Déjeme darle el primer punto. Primero fueron insultos. Déjeme darle el primer punto. Váyase el número 1, insultos. Ahora váyase la cita ahí. Mire lo que dice. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables qué? ¿Acaso no es un insulto eso? Llamarles miserables judíos. ¿Cree que se les va a dejar que reconstruyan? Pues ¿qué se creen? Aquí podemos darnos cuenta que los ataques primero vinieron con insultos, con burla. ¿Sabía usted que la forma más fácil para oponerse a algo es insultarlo o hacerlo objeto de burla? Es lo más fácil. Quiere atacar a alguien, quiere desmoralizar a alguien, quiere quitarle el aliento a alguien, insúltelo, búrlese de él públicamente. Y se logra. Ellos lo hicieron. Era la forma más fácil. La gente insulta o se burla de aquellos a quienes se oponen porque es fácil y es la forma más rápida para desmoralizar al líder y al pueblo. Los insultos y las burlas atacan al corazón mismo de la inseguridad que la persona, que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿sabe cómo corre este principio de los insultos? Siempre se habla en presencia de otros. Siempre se insulta que haya otros escuchando. ¿Sabe para qué? Para que esos otros repitan lo que usted dijo. Eso sí, no usan nombres. ¿No le ha pasado que cuando alguien menciona algo, esto yo lo oí, pero no me preguntes quién me dijo? A mí me lo confesaron en secreto de confesión. ¿De cuándo cae el Papa usted? Dígame usted. Pero la gente, si quiere, lo va a hacer. Y lo hace públicamente, ¿para qué? Para que esas personas vuelvan a decir lo mismo que ellos están. Ese es desparramar, ese es el fuego que empieza a correr. Y eso pasa en las empresas, eso pasa en las iglesias. Hacerlo en público. Inclusive, no solo eso, sino que siempre reconoce una porción de la verdad. O sea, no dicen toda la verdad. Agarran ciertas cosas de la verdad y la fabrican y la decoran y le ponen mentiras. Es todo. Ese es un insulto. Así que el ataque hacia Nehemías fue insultos. Número 2, insinuaciones. Mire lo que dice la palabra en el mismo versículo 2. ¿Creen que se les va a dejar a reconstruir y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Qué creen, que de esas piedras quemadas y de esos escombros van a hacer algo nuevo? En segundo lugar, podemos ver un ataque con insinuaciones. ¿Qué significa ofrecer sacrificios? ¿Sabe lo que está escrito a lo que se refiere ofrecer sacrificios? Se refiere a sacrificios de acción de gracias. En otras palabras, cuando un proyecto era terminado, en esos se ofrecían sacrificios de acción de gracia. Y ellos están insinuando, ¿qué creen? ¿Que van a poder ofrecer sacrificios si no van a acabar el proyecto? Están soñando, están idos, empiezan a atacar. Y realmente creen que ellos van a lograr esto, hacerlo en un solo día. Inclusive hasta yo creo se insinuaron, les dijeron en insinuaciones: mejor oren para que Dios termine la construcción y así ustedes den gracia, porque ustedes no lo van a hacer. Y no creo que el Dios de ustedes lo va a hacer. Es lo que estaban insinuando. Si no, fíjese el tipo de burla que están llevando a cabo. Están hablando de la incapacidad de ellos y la incapacidad de Dios. Porque ¿quién había llamado a Nehemías? Dios. Entonces muchas veces los ataques vienen por insinuaciones que la gente hace de ti y de lo que estás haciendo, que no va a funcionar, no va a durar esto cuando viene de Dios. Y luego número 3, intimidación. Empiezan a intimidar. ¿Piensan acaso, dice el versículo 2, terminar en un solo día?
¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió, hasta una zorra, si se sube en ese montón de piedras, lo echa abajo. Fíjese. Finalmente el ataque fue presentado en una forma de intimidación. No se dan cuenta que está en una tarea que ellos estaban diciendo, ¿no se dan cuenta que estos judíos están en una tarea ridícula e imposible? ¿Acaso no intentaste de hacer algo en tu vida y eso es lo que te dijeron? No se va a poder hacer. ¿Tú hacer un negocio? ¿Tú? No creo. ¿Dios te llamó a qué? ¿A cantar? De veras. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿En el otro mundo o qué? Y se sorprende. ¿Cuánta gente no lo ha desanimado a usted en algo que Dios ha puesto en su corazón? Póngase a pensar en eso. Y vienen esos ataques a nivel personal en su vida. Y tiene que estar listo para esto. Simplemente, este hombre se tuvo que enfrentar a los insultos, a las insinuaciones y simplemente a la intimidación. Déjenme darles el último punto. Les hablé sobre la identidad del atacante. Les hablé sobre la intensidad que fue aumentando el ataque. Pero ahora les quiero hablar sobre la inmunidad a los ataques. Tenemos que hacernos inmunes a los ataques. La verdad, porque eso los vas a tener siempre. Inclusive cuando termines ese proyecto, Dios te da otro, vas a ser atacado. Tal vez no por la misma gente, pero por otra gente. Vas a ser atacado. Y tenemos que cuidarnos. A través de los 3 niveles de la crítica que Nehemías experimentó, podemos ver que él permaneció fiel, determinado y parece inmune a los ataques de sus enemigos y continuó dirigiendo y dando esperanza al pueblo de Dios. Me gusta la última parte del versículo 6. Y miren lo que dice el versículo 6. Amados, demás ponga ahí toda la cita. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó ¿con qué? Con entusiasmo. ¿Sabe cómo se logran las cosas? Cuando el pueblo está entusiasmado. ¿Y cómo? Es no hacerle caso a las críticas, hacernos inmunes a las críticas. Tenemos que aprender de Nehemías porque sus métodos nos van a ayudar en contra de lo que nosotros podemos recibir. Ahora, cuando los enemigos empezaron a atacar a Nehemías, su primera reacción fue, número 1, confiar en el poder de la oración. Ahora, qué interesante oración. Ahorita voy a explicar un poquito de esta oración. Por eso dice el versículo 4. Por eso oramos, escucha a Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. O sea, este no andaba con rodeos, ¿eh? Señor, acábalos. Ábreles la tierra donde están pisando, Padre. Inclusive aquí está, mire, no pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Wow, ¿y usted piensa que uno es malo? Ahora, no quiero que malentendamos a Nehemías. Esta es una oración muy poderosa. Y no es una oración de venganza. Ahí le va. Es una oración de frustración. Con el único que él podía deshogarse, ¿sabe con quién era? Con Dios. Con el que lo llamó. Y él está siendo sincero con Dios cómo se siente. Inclusive de ahí salió de que él quería imponer manos sobre sus enemigos, pero en el cuello. Porque, amados, él está, inclusive, él no dice perdona sus pecados, sino dice no perdone sus pecados. Todo lo contrario a lo que se nos ha enseñado. Esta oración puede parecer vengativa en comparación a la oración de Esteban cuando estaba siendo apedreado. ¿Recuerdan Esteban cuando estaba siendo apedreado? Que luego él pidió perdón por esa gente. Cuando Cristo estaba en la cruz, que dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Todo lo contrario, pero sin embargo, cuando yo veo esta oración, Nehemías oró acerca de su problema.
Y en el curso de su oración fue capaz de ventilar y liberar su ira al Señor. O sea, que sí lo hicieron enojar, la verdad, sí lo hicieron enojar. Digo, ¿cuántos de aquí por lo menos una vez se ha enojado este día? ¿Verdad que todos nos enojamos? No me digas, no, yo no sé lo que es eso. Los mentirosos se van al infierno. Este hombre lo hicieron enojar. Inclusive tal vez en ese momento, denle gracias a Dios que Dios no estaba enojado, porque imaginen, Nehemías y Dios enojados acaban con el pueblo. Dios lo apaciguó y dijo, mira, Nehemías, yo te voy a ayudar. No, cálmate, cálmate, cuenta hasta 100. Okay. Yo estoy contigo. Dios le ayudó a este hombre. Nehemías pudiera haber recibido y atacado en contra de ellos, pero no lo hizo. Ahora, no es agradable el saber que tenemos enemigos. O sea, ¿cuántos se alegran cuando saben que tenemos enemigos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que todos queremos caer bien y más a los suegros? No os hagáis. Todos queremos. Ustedes saben de alguien que a usted le cae mal. No él a usted, sino usted a él. ¿Verdad que sí? Yo también. No vinieron hoy, fíjese. Porque les caigo mal. Vienen a la iglesia y no se quieren ir a otra iglesia, pero aquí están. Ya les ofrecí misioneros para otro lugar, no quieren irse. Los invito, no quieren. Pero ¿verdad que no es algo grato de que saber que tú le caes mal a alguien? A mí no me gusta, no sé si a usted. I don't like it. Y lo único que me queda es orar para que Dios me dé gracia, no grasa, gracia para con ellos. Es todo. ¿Cómo me los puedo ganar, Señor? Porque en un día en el cielo voy a vivir con ellos por toda la eternidad, aunque ellos no quieran. Y más que aprendan a vivir conmigo aquí. O si no, que ni vayan. Porque yo sí pienso estar ahí. Todo aquel que quiera seguir a Cristo experimentará oposición. La Biblia dice en 2 Timoteo, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Vas a sufrir de persecución. Mateo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. La crítica es desactivada y este líder se es inmune a los ataques al tomar su posición en la oración. Eso es dejar que Dios trate con la situación. La batalla no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Y lo último que este hombre echó mano no solo fue del poder de la oración, sino fue la alianza con el pueblo. Porque dice el versículo 6, y lo puso claro, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. En otras palabras, él se juntó con los que estaban de acuerdo con él. Eso es muy importante, mis amados. Tal vez va a haber un remanente que no esté de acuerdo contigo y siempre te va a criticar, pero que eso no te quite el sueño. Júntate con aquellos que están de acuerdo contigo y síguele. Y síguele. Y vas a superar esto. Abraham Lincoln, estaba leyendo su historia, increíble historia. Y me llamó la atención porque él fue uno de los grandes presidentes, de los pocos presidentes que ha sido más criticado. Y su gabinete le aconsejó y le dijo, tienes que defenderte con tus enemigos. Y él contestó de esta manera y se lo puse ahí a usted. No daré una respuesta a esos tontos. Mis enemigos no creerán mi respuesta y mis amigos no la necesitan. Digo, ¿para qué se va a defender de alguien que no lo quiere? Sígale. Por sus frutos los conoceréis. Pero si hay amigos y que creen en usted, no necesitan una explicación, porque siguen creyendo en usted. Y ese es liderazgo. Ese es llevar el camino elevado. El líder no está inmune a la crítica, pero un gran líder sabe que la manera de ser inmune al poder de la crítica y desactivar cualquier insulto, insinuaciones o intento de intimidación es orar y es formar una alianza con aquellos que están de acuerdo contigo. Y termino con esta frase: la oposición es una parte inevitable del proceso de liderazgo.
Dios te llamó a hacer algo en tu ministerio, en tu trabajo, en tu empresa. Vas a tener oposición, no van a ser cosas fáciles, pero tú tienes que perseverar a lo que Dios te llamó. Padre, te doy muchas gracias por esta lección que nos has dado. Que podamos tener el corazón de Nehemías para que juntos podamos ver grandes cosas para tu reino. Gracias por habernos escogido y gracias por usarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.